Saludos oyentes de Radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este lunes 2 de junio del año 2025. Les vamos a tener que contar a esta hora de este lunes la cronología de un bulo que, viendo que todo el mundo sabe que es un bulo, tendría que ser algo zanjado ya. Pero con el sanchismo político y mediático, esto no sucede. Así que vamos con el bulo. Todo comienza el pasado miércoles 28 de mayo. Ese día, se lo contó Esmeralda en este programa, en pleno escándalo por los audios de la fontanera del PSOE, Leire Díez, Televisión Española publica en exclusiva una noticia con el siguiente titular. Conversaciones entre un capitán de la UCO y un empresario revelan que buscaban información comprometedora del Partido Socialista. Como nos dijo el miércoles Esmeralda, en el titular hablaban de capitán, cuando pinchabas en la noticia hablaban de ex capitán, detalle no menor, porque resulta que el tal Juan Vicente Bonilla no era ya miembro de la UCO y tampoco era el jefe de la UCO. De las conversaciones que publicó Radio Televisión Española fechadas en abril de 2021, se extrajo que el empresario Caramés instaba entonces al capitán de la UCO a hablar de Koldo García, porque era la mano derecha de los que trincan, y el capitán entonces de la UCO ni siquiera sabía quién era Koldo, y dijo, ¿es que trincan tantos? Recuerden que es una conversación de un agente de la Guardia Civil hablando con un confidente, que eso debería ya llevarnos a pensar que a lo mejor cuando un confidente te habla por mensaje, tú le puedes seguir el rollo, pero en otro extracto, después de haber mantenido ambos previamente una reunión cara a cara, el ex capitán de la UCO le dice al empresario que le mantenga informado, porque, oye, es que parece que tal Koldo pues sí tenía contactos. Radio Televisión Española publicó otro extracto de esa conversación en el que se hablaba de aprovechar los 2 años de sanchismo que quedan. Un día después, ya el jueves 20 de mayo, la periodista Silvia Inchaurrondo comenta en su programa de Televisión Española esta noticia de los audios entre el excapitán de la UCO y el confidente. Y ella justifica que Televisión Española le dé categoría de noticia a esta filtración, también de mensajes privados entre dos personas, y no se la dé a la filtración de otros mensajes como los de José Luis Ábalos y el presidente Sánchez, o los de la fontanera Leire Díez con los de la cloaca del PSOE, lo justifica de esta manestera. Soy alérgica a publicar filtraciones ajenas. Porque es que, claro, nosotros no tenemos el control. Es decir, no sabemos si nos están enseñando una parte, si nos lo están enseñando todo y tal. Pero también tienen ustedes que tener en cuenta que la información tiene distinta calidad. Una cuestión es una información que sale de un sumario, como es esta, de Radio Televisión Española, y otra es una filtración a saber con qué intereses, que no está en ningún sumario y que no está judicializada. Quédense con estas alergias de la presentadora estrella del sanchismo, quédense con este supuesto filtro de la presentadora estrella de los programas informativos de la televisión pública española, porque luego nos puede ser útil. Pero continuamos con la cronología. En la tarde del jueves 29 de mayo, lo que acaban de escuchar pasó por la mañana, a las 8 de la tarde, en La Sexta Noticia, su director, Rodrigo Blázquez, es el primero en hablar de la bomba Lapa. Pues en La Sexta también hemos tenido acceso a esos WhatsApps entre un capitán de la UCO, Juan Vicente Bonilla, y uno de sus confidentes. Y van a ver cómo ese hombre de la UCO ataca con entusiasmo al gobierno. Llegan a fantasear con la posibilidad de un atentado contra Pedro Sánchez. El confidente le dice a la gente que aproveche los 2 años de sanchismo que quedan y Bonilla contesta, o una bomba Lapa en los bajos de su coche. Y el confidente le responde con un podría ser. Enfangados en la charla sobre el magnicidio, el agente de la UCO abre otra posibilidad. Dice... Eso fue el jueves a las 8 de la tarde. El viernes 30 de mayo, el diario El Plural, el mismo que publicó la noticia fake de los 2 DNI del juez Peinado, el mismo dijo que el juez Peinado
Era probable que fuera un agente secreto, el mismo que tenía a una de directora, pero que después de la noticia fake sobre Peinado la nombraron comisaria política con sueldazo en Televisión Española. El mismo publica un guión que yo no sé si es que alguien se lo mandó a los medios de izquierdas, pero un guión adulterado. Una información manipulada en la que el titular es el siguiente. El agente de la UCO patriótica, fichado por Ayuso, partidario de utilizar la violencia. Alto, plomo y bomba lapa. Quédense también con este titular donde el plural pone en su titular lo de plomo y bomba lapa, porque luego nos va a ser también útil. En el cuerpo de la noticia se hacían eco de la conversación entre el excapitán Bonilla y el empresario confidente. Ahí vemos parte de la conversación que ya había publicado Televisión Española el miércoles. El plural lo presenta como si el capitán de la UCO estuviera barajando cometer un magnicidio, lo mismo que han escuchado antes, fantasear con el asesinato del presidente del gobierno. Los medios de comunicación afines al gobierno, cuando lo ven escrito, les impacta más y dicen esta es la nuestra, y se hacen eco de la información del plural. Les leemos, por ejemplo, un titular del diario.es del viernes. Un capitán de la UCO le dijo a su confidente en 2021 que habría que poner una bomba lapa al coche de Sánchez. Público, entre otros, también se hizo eco de la noticia del plural. El diario.es les decía Esmeralda, Público también. Y quien también dio la noticia, por supuesto, fue Silvia Inchaurrondo, y era alérgica a filtraciones de otros medios porque no controlas y a veces te pueden adulterar algo. Por ejemplo, no publicó lo del diario El Mundo, pero lo del plural no había problema, solo era el medio que se había inventado lo de que el juez Peinado era un agente secreto. La exclusiva que está publicando en estos momentos el plural son nuevos mensajes del ex capitán de la UCO, Juan Vicente Bonilla, ahora trabajador del gobierno de la Comunidad de Madrid, donde hablando con su confidente sobre que todavía quedaban 2 años de sanchismo, decía, habla literalmente de una bomba lapa en los bajos. Y desarrollaron la misma noticia falsa que estaba publicando el plural. Y lo contaron en el programa. Y con el agitprop mediático ya resuelto, vino el político. Y varios miembros del gobierno del PSOE hicieron de altavoz de la noticia falsa, la de que un excapitán de la UCO, cuando era capitán de la UCO, fantaseaba con asesinar con un coche bomba al presidente del gobierno. Óscar López escribió en Twitter: una bomba lapa en los bajos o un sicario venezolano. Así fantasea el último gran fichaje del gobierno de Ayuso con atentar contra el presidente del gobierno. La ministra de Sanidad, Mónica García, escribió: hay gente de las instituciones españolas que están diciendo que hay que ponerle una bomba al presidente. El portavoz Pachi López escribió: no es ningún montaje decir que la propia Ayuso ha contratado a un exmiembro de la UCO cuyo gran mérito era decir que nos iba a matar a los socialistas o que igual habría que ponerle una bomba lapa al coche del presidente. Y así llegamos a las 4:30 de la mañana del día siguiente, es decir, ya fin de semana, sábado 31 de mayo. Diogetti publica la noticia con el siguiente titular. El gobierno propaga un mensaje manipulado de una bomba lapa de la UCO contra Sánchez. Los medios afines a Moncloa omiten partes clave de una conversación para hacer creer que se barajó un magnicidio. Y es que Diogetti tuvo acceso a toda la conversación, la real, entre el excapitán de la UCO y el confidente, y cae en la cuenta de que el plural, la sexta, el resto de medios de izquierdas, los ministros, los socialistas, están difundiendo una conversación de la que se han suprimido 3 mensajes clave que permiten contextualizar la referencia a la bomba lapa. De esta te dan la laureada de San Fernando, es decir,
le dice el confidente al guardia civil, de esta te dan la condecoración que se conceden por méritos del servicio. A lo que el guardia civil responde, ¿la laureada o una bomba lapa en los bajos? Podría ser, le contesta el confidente, a lo que Bonilla añade, ya te lo digo yo, o algún sicario venezolano. Es decir, que le quitaron la parte en la que el guardia civil estaba diciendo, quita, quita, déjate que me quede como estoy, a ver si en vez de condecorarme me ponen una bomba o me mandan a un sicario. Y una vez que salta que es una sórdida, sucia y chapucera mentira la que está propagando la izquierda mediática y política, a las 11 de la mañana del sábado, 6 horas y media después de que Diogetti desmontara esta burda campaña mediática contra un capitán de la UCO y el gobierno de Ayuso, la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, insisto, 6 horas y media después de descubrirse la verdad, dice esto en un mitin del PSOE en Huesca. ¿Dónde queda el límite? Porque estamos viendo y escuchando estos días declaraciones absolutamente peligrosas como las que se leían estos días en los medios de comunicación de un exagente de la UCO, por cierto, pagado y contratado por la señora Ayuso, amenazar incluso con poner bombas Lapa bajo el coche del presidente del gobierno. ¿Dónde queda el límite, Pilar Alegría? 6 horas y media después de saberse que era mentira lo de la bomba Lapa. ¿Lo repites? Pues la que quiso superar el límite de Pilar Alegría fue la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que después de esto en Sevilla dijo: estemos asistiendo a la aparición de los WhatsApp y también de informaciones en las que ni más ni menos que una persona perteneciente a la Guardia Civil, alto cargo de Ayuso, que lo ha contratado Ayuso, pues esté hablando de cuestiones que tienen que ver con la propia integridad física del presidente del gobierno. Es intolerable lo que estamos viendo. Y a la misma hora que María Jesús Montero, el ministro y también varón del PSOE, como las otras dos anteriores que han escuchado, en este caso de Madrid, Óscar López, dice esto en un mitin del PSOE en Madrid. No puede ser que un cargo público que cobra 70.000 euros de la Comunidad de Madrid esté fantaseando con asesinar al presidente del gobierno. ¿Dónde vamos a ir? Los ministros insisten en algo que ya se sabe que es mentira, y es que un capitán de la UCO esté fantaseando con asesinar al presidente del gobierno. Los ministros no rectifican, pero no sé si para su sorpresa, los que lo empiezan a hacer son los medios de izquierdas que habían hecho de altavoces al diario El Plural. Para empezar, La Sexta, la primera televisión que lo dio. 2:04 de la tarde del sábado 31 de mayo. Tenemos que rectificar una información. En este intercambio de mensajes en La Sexta les hemos atribuido por error la posibilidad de un atentado contra Sánchez con una bomba Lapa en los bajos de su coche. Realmente el temor del agente Bonilla y su confidente era que algún sicario venezolano contratado por el gobierno les pusiese a ellos una bomba Lapa en los bajos. Minutos más tarde, el director de La Sexta Noticias, Ricardo Blázquez, anteriormente citado, rectifica en sus redes sociales. Abrimos comillas. Nuestra información sobre la bomba Lapa es incorrecta. El capitán de la UCO y su confidente hablan de que el sanchismo les va a poner una bomba Lapa a ellos y nosotros contamos lo contrario. Lo siento en el alma. Fue un error incomprensible, pero fue un error de comprensión lectora que no fue corregido por nuestros filtros internos. Es una mierda, pero es lo que ha pasado. Vamos a seguir trabajando para que no vuelva a suceder. El diario.es también rectifica, su director Ignacio Escolar también rectifica, y a las 4:20 de la tarde del sábado, Radio Televisión Española emite una rectificación en su página web. El Diario Público, un poco más tarde, también rectifica. Pero hay quien se niega a rectificar. El director del Plural, José María Garrido, publica una carta a las 6:15 de la tarde del sábado. El titular es el siguiente. El Plural ni se achanta ni está en venta. ¿Y no quieren rectificar? Porque dicen que ellos no están en venta. Pero una cosa es que el Plural, un periódico de internet, no rectifique, sabiendo que es mentira lo que han hecho.
Y además diciendo que ellos no le habían dado importancia a lo de la bomba Lapa. Hombre, lo pusisteis en el titular. Alto plomo y bomba Lapa. Pero esto, que es grave desde el punto de vista deontológico de la profesión periodística, pero imagínense que hasta cuando ya han rectificado los periódicos de su cuerda, las televisiones de izquierdas, el gobierno sigue sin rectificar. Y 14 horas después de que se destapara el engaño, varias horas después de que los medios afines al gobierno rectificaran sus informaciones, pidieran disculpas, se flagelaran algunos públicamente por el error cometido, así calificaron ellos lo que había pasado de error, el PSOE escribe en Twitter: el capitán Bonilla no puede pasar un minuto más a sueldo de Isabel Díaz Ayuso, pagado por todos los madrileños y madrileñas. Todo lo que se dice en esos mensajes son barbaridades impropias de un servidor público. Y ese sábado, sabiéndose ya que era mentira, le preguntan los periodistas a Óscar López. Sobre Juan Vicente Bonilla, algunos medios han descartado que se estuviera refiriendo con lo de la bomba Lapa al presidente del gobierno. Usted hizo unas declaraciones ayer al respecto, ¿va a rectificar o se mantiene? Nunca he mencionado esa expresión, pero por lo que he visto esos mensajes, hay muchos mensajes más. Yo lo que le digo es lo siguiente: lo que dicen esos mensajes es de cese inmediato, y voy a seguir exigiendo el cese de esta persona por parte de la señora Ayuso. Pero lo que hacen en esos mensajes... ¿Cómo que nunca había utilizado esa expresión? Esmeralda, mira a ver si ha borrado su mensaje en Twitter, Óscar López, donde ponía una bomba Lapa en los bajos o un sicario venezolano. Así fantasea el último gran fichaje del gobierno de Ayuso con atentar contra el presidente del gobierno. Pero es que además de escribirlo, también lo dijo. No puede ser que un cargo público que cobra 70.000 euros de la Comunidad de Madrid esté fantaseando con asesinar al presidente del gobierno. ¿Ha borrado su tuit, Óscar López? No, lo mantiene, lo tiene. ¿Qué lo pone? sigue teniendo. Una bomba Lapa en los bajos o un sicario venezolano, así fantasea el último gran fichaje del gobierno de Ayuso con atentar contra el presidente. Pues señor López, sí utilizó la expresión bomba Lapa usted. Además de acusar a un guardia civil, ahora ya no ejerciendo, de fantasear nada menos que con asesinar al presidente del gobierno. Y era mentira, y usted lo sabía. Y pasó el fin de semana, hoy es lunes, seguro que se ha dado usted cuenta, y a primera hora de esta mañana hay quien tenía curiosidad por saber si Silvia Inchaurrondo o el programa informativo estrella de las mañanas del ente público iba a rectificar como se rectifica, y es que si tú lo has dicho en tu programa, no vale con luego poner un mensajito en las redes sociales de Radio Televisión Española. Si tú, Silvia Inchaurrondo, has dicho en tu programa, atención, que fíjense, bomba Lapa, presidente, capitán de la UCO. Pues ha habido que esperar 43 minutos de programa para que alguien tocara el espinoso asunto. Y no ha sido la presentadora Inchaurrondo. No lo ha mencionado. Ha tenido que ser una tertuliana, la periodista de ABC, Yolanda Gómez, la que sacara el tema. Pero yo creo que el señor Óscar López perdió ayer una oportunidad y al final queda como poco creíble cuando el día de antes se había hecho eco de un bulo que los propios compañeros de La Sexta en una operación que les honra, pues reconocieron que se habían equivocado y que el capitán Bonilla no estaba hablando ahí de una bomba Lapa que le hubiera gustado poner al señor Sánchez, sino al revés, que temía que se la pusieran a ellos, ¿no? Entonces yo creo que perdió una oportunidad de decir nos hemos equivocado en esto y a partir de ahí sigo yo con mis argumentos. Sí, yo de todas maneras creo que al final aquí el foco político desde hace días es... Perdón un segundito, solo por matizar, Radio Televisión Española rectificó el sábado. Ah, bueno, pues nada, pues sí. También, perdona que había visto la rectificación de La Sexta, pues también, o sea, yo creo que en un gesto que nos honra a los periodistas. Es que de hecho tenemos que estar orgullosos de que nuestra audiencia sea tan exigente con nosotros. Es importantísimo, porque solo así vamos a poder seguir informando con honor y con honestidad. No hay ningún problema porque no hay ninguna mala intención. Claro, cuando se rectifica por una mala interpretación, ya está, acabado.
Qué sencillo, ¿verdad? Ya está. ¿Saben por qué la periodista de ABC lo había escuchado en La Sexta? Porque La Sexta no se limitó con un tuit. La Sexta lo contó en su informativo, pero Incharrondo no lo había contado en el programa. A esta hora, el bulo de la bomba Lapa sigue estando disponible en el archivo del programa de RTV Play, y el tuit con el momento en el que Incharrondo se hace eco de la noticia falsa, ¿lo han quitado, Esme? Sigue todavía intacto. Ya está, qué sencillo. Como no hay mala interpretación, dejamos que el bulo siga colgado. Como ven, a esta hora hay 3 protagonistas que se niegan a pedir perdón por haber intoxicado, de manera intencionada o por error, a la sociedad española con mentiras, y también haber hecho, pues no sé si es la acusación más grave que se le puede hacer a un guardia civil, que es la de querer asesinar al presidente del gobierno. Uno es el Plural, al que Sánchez no llamará tabloide digital porque sus exclusivas fake le gustan. A veces son contra el juez que lleva la causa contra su mujer y a veces son contra la unidad de élite de la Guardia Civil que lleva la causa contra su mujer. La otra es la periodista de cabecera del Salchismo. Y el tercero es Óscar López. En realidad, nadie del gobierno y del PSOE ha rectificado, pero es que Óscar López hoy se ha empecinado en decir que no lo hace, porque esta mañana insistía en tomarnos el pelo. Ministro, usted fue uno de los 3 ministros que dio por válida la noticia de la bomba Lapa, que luego se demostró que era un bomba Lapa no. ¿Está dispuesto a rectificar? ¿Va a rectificar sus declaraciones? A mí me va a permitir que le haga una reflexión esta mañana. Mire, hoy ha salido una encuesta muy importante que dice que el señor Feijóo está peor valorado que el señor Abascal, que está peor que Abascal, incluso entre los votantes del PP. Y eso me lleva a una reflexión, que es que toda esa política basura que está haciendo el señor Feijóo no sirve para nada. Ni siquiera le sirve a él. Yo creo que debería hacer una reflexión. Es difícil rizar el rizo y soltar otra fake news dentro de una fake news. La encuesta, la que le ha gustado a Óscar López, es la del diario El País, pero si se la cree, el diario El País dice que el PP va por delante del PSOE. Lo que no dice el diario El País es que los votantes del PP prefieren a Abascal. Lo que dice la encuesta es que entre todos los votantes, izquierda y derecha, Abascal aparece con más popularidad que Feijóo. Pero entre los votantes del PP, el primero con mucho es Núñez Feijóo. ¿Por qué quería promocionar hoy Óscar López a Abascal? Pues porque le servía para salir como podía y no rectificar. Y con esto que les digo, todavía más estruendoso de lo que han dicho algunos portavoces sanchistas, es lo que no ha dicho su jefe, el presidente del gobierno. Porque hoy se cumplen 33 días desde que Pedro Sánchez aceptó la última pregunta de un periodista. El pasado viernes les contamos todas las cosas que han pasado en estos 33 días. Bueno, el pasado viernes era un mes. Todas las cosas sobre las que hubiéramos querido poder preguntar al presidente. Pues hay que sumarle más. Por ejemplo, la de el bulo de la bomba Lapa. Este lunes Sánchez ha montado un acto en Melilla, o se lo han montado, donde se ha ido a inaugurar un nuevo hospital que, según La Razón, no tiene ni camas, ni actividad quirúrgica, está sin UCI y sin urgencias. ¿Se acuerdan del acto furtivo en una sala vacía que ni siquiera habían conseguido llenar de gente en un sitio en Leganés, que la Moncloa le organizó a Sánchez para que fuera él solo, sin periodistas, y Sánchez pudiera salir diciendo algo en los telediarios? Pues hoy parecido, solo que en Melilla. Sánchez, por supuesto, no ha aceptado la presencia de periodistas que puedan preguntar. Y hay que decir que al presidente ha habido momentos delatos en el que se le ha visto algo perdido. Escuchen, si no, por ejemplo, este lapsus. Donde hubo despidos masivos y se cerraban plantas enteras de atención sanitaria, hoy se abren hospitales públicos como este aquí en la ciudad autónoma de Sevilla. En la ciudad autónoma de Sevilla, no.
va a ser en la ciudad autónoma de Melilla, donde según se denuncia tampoco hay hospital que valga porque es un escenario, un plató que le han montado al presidente para que haga de doctor en urgencias. Y si Sánchez rehuye a la prensa, no sabemos si para que no se le vaya la pinza delante de los periodistas. ¿Qué pasa con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González? Van ya 7 días sin que la jefa de los guardias civiles haya dado una sola explicación pública sobre la cacería contra la UCO. Ni siquiera ha mandado un mensaje público a la Guardia Civil. Se reunió en privado 20 minutos, pero no ha emitido ni siquiera un comunicado por escrito para decir: la directora general de la Guardia Civil está con sus hombres, con los agentes y por supuesto con la UCO, para que los españoles sepan que pese a lo que dicen mis compañeros de partido, la UCO no es una cloaca. Hombre, hoy Correos, es verdad que el comunicado que han lanzado es un poco sui generis, ¿no? Pero al menos ha hecho un comunicado, porque ha dicho: tate, que me salpica también lo de Leire Díez. ¿Cómo no hacer un comunicado? Porque Leire Díez fue directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos desde 2022 hasta 2024, donde el que presidía Correos fue el que lo llevó todavía a una situación económica peor, es decir, el amigo de Sánchez, Juan Manuel Serrano. El Confidencial ha rescatado hoy un mensaje de despedida de Leire Díez cuando dejó su cargo en Correos. Como directora de Filatelia he intentado que se visualice para que todo el mundo pueda admirar una de las expresiones más bonitas de la cultura. Y durante casi un año lo he compatibilizado con la dirección de productos y servicios. Esto es, la dirección de toda la red de oficinas de Correos de España, más de 2.500 oficinas y la responsabilidad de más de 9.400 personas. ¿Os acordáis del voto por correo de las pasadas elecciones generales? Pues ahí estuvimos, mano a mano, todo este equipazo junto a la inestimable ayuda del resto de compañeros de la sede central. Cuenta Voz Populi que Leire Díez fue apoderada mancomunada y apoderada mancomunada solidaria de Correos, lo que significa que tenía poder de representación legal en la empresa pública, que tenía firma digital. ¿Para qué lo hizo? Según Voz Populi, para validar el voto por correo en las elecciones andaluzas de 2022. A las 2 de la tarde, Correos ha emitido un comunicado para decir que Leire Díez nunca fue responsable del voto por correo en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, ni en ninguna otra convocatoria electoral. Y desmienten que esta persona haya ostentado en algún momento esa responsabilidad. La pregunta no es ya qué tiene que pasar para que Pedro Sánchez se vaya, que es la pregunta que se hacían hasta ahora muchos periodistas, políticos y no sé cuántos españoles. La pregunta ahora, fíjense en qué situación estamos para que haya que conformarse con esto. La pregunta a las 8:29, 7:29 en Canarias de este lunes 2 de junio del 25 es: ¿qué tiene que pasar para que Sánchez salga? Pero no de la Moncloa. No, salga a dar explicaciones, comparezca ante la opinión pública, dé una rueda de prensa con periodistas y hable de las noticias gravísimas que le están afectando directamente a él, a su familia, a su partido, a su gobierno y a la administración pública del Estado durante el sanchismo. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.